Bienvenidos al canal Misterios de la Civilización, Secrets and Riddles of Easter Island. En el corazón del Océano Pacífico, lejos de los continentes y la civilización, se encuentra un pequeño trozo de tierra rodeado de aguas infinitas. Esta isla es uno de los rincones más misteriosos del planeta, conocida mundialmente como Isla de Pascua, o Rapa Nui, como la llaman los nativos. De generación en generación se han transmitido leyendas y mitos sobre las misteriosas estatuas gigantes que custodian silenciosamente esta isla. Las estatuas de piedra que se yerguen sobre las colinas de Rapa Nui han llegado a simbolizar misterios sin resolver y una sabiduría ancestral que parece oculta en las profundidades del tiempo. ¿Quién creó estas esculturas gigantes? ¿Qué pretendían? ¿Y qué fue de la civilización que dejó tras de sí estos misteriosos monumentos? Para encontrar las respuestas a estas preguntas, debemos adentrarnos en la historia y la cultura de los antiguos habitantes de la Isla de Pascua, intentar penetrar en sus mentes y comprender qué fuerzas les impulsaron a crear este magnífico legado. Descubridores misteriosos. ¿Cómo llegaron los humanos a Rapa Nui? Rapa Nui es una isla situada a miles de kilómetros del lugar habitado más cercano, lo que la convierte en uno de los lugares más aislados de la Tierra. Sin embargo, a pesar de este aislamiento, la isla ha estado habitada por personas que llegaron aquí en sencillas canoas desde lejanas islas polinesias. Este viaje en sí es uno de los logros más misteriosos e increíbles de los pueblos antiguos. Según la leyenda, el primer hombre que pisó las costas de Rapa Nui fue un gran jefe llamado Hotu Matua. Lideraba un grupo de colonos que abandonaron su tierra natal, Mataki Mataka, en busca de un nuevo hogar. Sin embargo, los estudiosos siguen debatiendo la exactitud de estas leyendas. Algunos estudios sugieren que el asentamiento de la isla pudo producirse entre los años 900 y 1200 d.C., lo que indica un largo proceso de exploración de este rincón del mundo. Las teorías sobre cómo la gente pudo encontrar esta pequeña isla entre las vastas aguas van desde el uso de cartas astrales hasta descubrimientos accidentales causados por tormentas o marineros emigrantes. La dificultad de un viaje así se pone de relieve por el hecho de que en aquella época no existían instrumentos de navegación modernos, y los navegantes polinesios se guiaban únicamente por las estrellas, las corrientes y el comportamiento de las aves. Moai, los gigantes de piedra de Rapa Nui. Más que simples estatuas de piedra, los Moai son símbolos de la fuerza, el poder y la espiritualidad de los antiguos habitantes de la Isla de Pascua. Estas enormes esculturas talladas en toba volcánica sirven para recordar la grandeza de una civilización pasada. Sin embargo, a pesar de que los Moai se han convertido en patrimonio cultural de la humanidad, aún se desconoce para qué fueron creados. Algunos investigadores creen que los Moai representaban antepasados divinizados que debían proteger a los vivos y asegurar la prosperidad de los clanes. Es muy posible que cada estatua estuviera dedicada a un jefe o líder espiritual en particular, y que su creación fuera un acto de culto y respeto. Sin embargo, también existe otra opinión según la cual los Moai podrían haber estado asociados al culto de la cosecha y la fertilidad, sirviendo de intermediarios entre la gente y los dioses. Otro aspecto importante es cómo se trasladaban estos gigantes por la isla. Los Moai, de hasta 80 toneladas de peso, se tallaban en la cantera del volcán Rano Raraku, y luego se transportaban de algún modo decenas de kilómetros hasta sus lugares de instalación. Una de las teorías más plausibles es la hipótesis de que las estatuas se movían en posición vertical mediante un sistema de cuerdas que les permitía caminar por la isla. Esta hipótesis fue confirmada por experimentos realizados a finales del siglo XX, pero no descarta otros posibles métodos de desplazamiento, desastre ecológico y caída de la civilización. La civilización de la Isla de Pascua alcanzó su apogeo en los siglos XIV y XV, cuando la población de la isla llegó a decenas de miles de personas. Durante este periodo, la agricultura, la artesanía
y la cultura florecieron en la isla. Sin embargo, el crecimiento demográfico y el aumento de las necesidades provocaron el agotamiento gradual de los recursos naturales. El principal problema fue la desaparición de los bosques, que se habían utilizado para construir viviendas, embarcaciones y posiblemente para trasladar moai. Con el tiempo, la deforestación provocó la erosión del suelo y redujo el rendimiento de los cultivos. Esto, a su vez, provocó escasez de alimentos y el comienzo de la hambruna. Con la crisis, aumentaron los conflictos sociales y culturales en la isla, lo que llevó a la destrucción de muchos de los moai, probablemente un acto simbólico que expresaba descontento y frustración. A finales del siglo XVII, la civilización Rapa Nui empezó a decaer rápidamente. La población disminuyó, muchos clanes desaparecieron, y los habitantes que quedaron aislados, privados de recursos suficientes para sobrevivir. Algunos estudiosos creen que durante este periodo se practicaron en la isla formas ritualizadas de violencia e incluso canibalismo, aunque las pruebas de ello siguen siendo controvertidas. Primeros contactos europeos. El primer contacto de la isla de Pascua con el mundo exterior se produjo el 5 de abril de 1722, cuando el navegante holandés Jacob Roggeveen descubrió la isla el día de Pascua. Para entonces, la antigua civilización ya estaba en declive, y la mayoría de los moai habían sido arrojados de sus pedestales. Los holandeses solo encontraron en la isla unos pocos miles de habitantes demacrados y debilitados. Los primeros contactos europeos trajeron a la isla nuevas enfermedades, como la viruela y la sífilis, que, junto con la esclavitud y la violencia, redujeron aún más la población. En el siglo XIX, la isla se vio involucrada en el comercio de esclavos, y cientos de lugareños fueron capturados y vendidos como esclavos en plantaciones de Perú y Chile. Esto llevó casi a la extinción de la población y la cultura locales. A finales del siglo XIX, solo quedaban unas 100 personas en la isla, y su cultura y su lengua estaban en peligro de extinción. En 1888, la isla fue anexionada por Chile, lo que dificultó aún más el mantenimiento de las tradiciones y la identidad de la población local. Renacimiento e investigación moderna. A pesar de su trágica historia, la cultura Rapa Nui ha sobrevivido. En el siglo XX resurgió el interés por la isla de Pascua, y científicos de todo el mundo iniciaron excavaciones arqueológicas e investigaciones para desvelar sus secretos. Se ha llevado a cabo una amplia labor de restauración y conservación de los moai, lo que ha permitido restaurar muchas de las estatuas destruidas. La tecnología moderna, como las imágenes por satélite y los análisis de ADN, ha abierto nuevos horizontes en el estudio de la isla. Por ejemplo, estudios recientes han demostrado que los antiguos habitantes de la isla tuvieron contactos con Sudamérica, como demuestran los rastros de ADN sudamericano en el genoma de los habitantes modernos de la isla. Este descubrimiento plantea nuevos interrogantes sobre la amplitud de los viajes marítimos de los polinesios y sus vínculos con otras culturas. La isla de Pascua también se ha convertido en un destino de peregrinación turística. Cada año miles de turistas acuden a Rapa Nui para ver los misteriosos moai y vivir la atmósfera de la antigüedad. Sin embargo, con el crecimiento del turismo han surgido nuevos retos para preservar la ecología y el patrimonio cultural de la isla. Misterios sin respuesta. A pesar de siglos de investigación, la isla de Pascua sigue guardando sus secretos. Uno de los mayores interrogantes sigue siendo por qué se crearon los moai y qué causó su destrucción masiva. Aunque la mayoría de los investigadores coinciden en que la destrucción de los moai está relacionada con conflictos sociales y problemas medioambientales. Existen teorías alternativas que apuntan a la influencia de fuerzas externas o incluso a la intervención de fuerzas sobrenaturales. Otro misterio es cómo los isleños movían y erigían estatuas tan enormes sin el uso de la tecnología moderna. Aunque se ha confirmado la hipótesis de que los moai caminaban con la ayuda de cuerdas y el esfuerzo de muchas personas.
Quedan interrogantes sobre cómo se organizaban exactamente estos procesos y qué nivel de conocimientos de ingeniería tenían los antiguos habitantes de Rapa Nui. Tampoco está claro por qué algunos de los moai quedaron inacabados en las canteras. En ello pudieron influir cambios sociales repentinos, catástrofes naturales o incluso un cambio en las creencias religiosas. El misterio de la escritura Rongo Rongo, hallada en la isla, es igualmente interesante. Este lenguaje simbólico único aún no ha sido descifrado, aunque algunos científicos creen que puede contener información importante sobre la vida de los antiguos isleños. Descifrar el Rongo Rongo podría darnos valiosas pistas sobre los misterios históricos y culturales de la isla de Pascua. Secretos de Rapa Nui. El halo místico de la isla. Aparte de artefactos tangibles como moai y Rongo Rongo, la isla de Pascua está rodeada de numerosos mitos y leyendas. Los lugareños cuentan historias sobre el mana, una fuerza misteriosa que supuestamente se utilizaba para crear y mover los moai. Según las leyendas, solo los sacerdotes y jefes seleccionados podían controlar esta fuerza, lo que les otorgaba un poder y un estatus especiales en la sociedad. También existen leyendas de los Canova, criaturas misteriosas que supuestamente vivían en las profundidades de la isla o en cuevas ocultas. Se decía que estas criaturas tenían poderes mágicos y podían influir en el destino de las personas. Se cree que podían aparecerse a los jefes y predecir el futuro o incluso influir en los fenómenos naturales. Otro misterio es la aparición de cabezas de pájaro, imágenes de criaturas con cuerpo humano y cabeza de pájaro encontradas en algunos artefactos de piedra y petroglifos. Los científicos aún no saben qué simbolizan exactamente. Quizás sean imágenes de guías espirituales o símbolos de comunicación con el más allá. Investigaciones recientes y su importancia. La investigación arqueológica moderna sigue revelando nuevos aspectos de la historia de Rapa Nui. En 2012, por ejemplo, la investigación sobre uno de los moai inacabados reveló que la estatua no era simplemente funeraria o ritual, sino que posiblemente estaba asociada a un rito especial de paso o iniciación. Este descubrimiento indica que la vida ritual de los isleños era mucho más compleja de lo que se pensaba. También prosiguen las investigaciones sobre el Rongo Rongo. Algunos lingüistas creen que esta lengua puede estar relacionada con antiguas formas de escritura de Sudamérica o incluso de Mesoamérica. Esto podría indicar un contacto más estrecho entre estas regiones de lo que se pensaba y arrojar luz sobre posibles migraciones e intercambios culturales. El uso de la datación por radiocarbono y de análisis isotópicos ha permitido a los científicos determinar con mayor precisión la cronología del asentamiento y desarrollo cultural de la isla. Estos datos indican que la civilización Rapa Nui alcanzó su apogeo entre los siglos XII y XV y empezó a declinar a finales del siglo XVI, probablemente debido a la crisis medioambiental y a la agitación social. Conclusión: lecciones de Rapa Nui. La historia de la isla de Pascua no es solo una historia de misterio y misterio, sino también una importante lección para el mundo moderno. La isla de Pascua sirve de ejemplo de cómo el aislamiento y la escasez de recursos pueden conducir a una crisis medioambiental y al declive de la civilización. Es un recordatorio de la fragilidad de la cultura humana y de la necesidad de valorar la naturaleza. Por otro lado, Rapa Nui es también una historia de supervivencia y renacimiento. A pesar de los trágicos acontecimientos del pasado, la cultura y las tradiciones de la isla han sobrevivido y siguen vivas en los corazones de sus descendientes. Hoy en día, la isla de Pascua no es solo un objeto de investigación científica, sino también un lugar donde se puede tocar la sabiduría ancestral y sentirse conectado a miles de años de historia humana. La isla de Pascua sigue siendo uno de los lugares más misteriosos de la Tierra. Sus secretos continúan atrayendo a científicos y viajeros de todo el mundo. Quizá algún día se resuelvan todos sus misterios, pero por ahora, Rapa Nui sigue agitando las mentes e inspirando la búsqueda de respuestas. Y puede que esa sea su mayor magia.
su capacidad para despertar en nosotros el deseo de explorar, comprender y valorar lo que nos legaron nuestros antepasados. Suscríbete a nuestro canal Misterios de la Civilización para no perderte nuevos vídeos sobre los misterios de las civilizaciones antiguas. Seguiremos explorando los misterios del pasado y compartiendo con vosotros los descubrimientos más interesantes. Gracias por vernos. Hasta pronto.